Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren todas bien. Aquí estoy nuevamente con ustedes haciendo este video, que bueno, ya me voy animando de a poco. Y la finalidad que tiene este video es, bueno, luego de haber pasado un tiempo desde que le presenté la lógica global convergente, hacer un pequeño resumen y también hacerle una propuesta. Y bueno, las personas que se quieran sumar lo hacen, y acá se lo voy a desarrollar en el video. Como saben ustedes, cuando vinieron e hicieron el workshop, creo que la mayoría, sobre la lógica global convergente, ahí fue un primer acercamiento de lo que se trata la lógica. Y lo que me ha sucedido, que es lo que yo vengo observando y también de experiencia, por mi experiencia, experiencia de otras personas. Hace poco he estado también el mes pasado en Roma, en un evento con Alejandra Casado. Entonces, bueno, lo lindo que ahí nos juntamos con otra gente que también están en esto y compartimos las experiencias. Y sucede, no tan solo a ustedes, que quizás le sucedió a muchas, de que cuando escuchan esto sobre la lógica global convergente resuenan, es como que cuando van, comprenden, pero luego como que se les va. Y les es también muy difícil a ustedes quizás explicarlo, ponerlo en palabras, porque justamente como esto que es la lógica es una abstracción, es tan abstracto que nuestra neurología todavía no está preparada para poder, de cierta forma, captar eso. Entonces, ¿qué nos sucede? Que todos tendemos a querer cristalizarlo, y como eso, la lógica justamente es una frecuencia muy alta, después se va. Es como que cuando nos juntamos con el grupo y estamos en el grupo y estamos en el taller, todo está, pero después nos vamos del taller y eso como que se disipa, se pierde. Y sobre todo también depende de la frecuencia de la percepción de cada persona, la resonancia. Y acá es un poco, bueno, explicarles y desarrollarles, que quizás también comprendan cosas de ustedes que les sucedió, y también, bueno, ofrecerle algo más para ver si las que lo decidan, porque ya estamos en un momento que esto no es por resonancia, sino ya por decisión, ¿sí? La decisión de decir, bueno, sigo en lo mismo, en referencia al pasado, en referencia externa, repitiendo pasado y trayendo pasado a mi futuro para volver a perpetuarlo, o ¿sí? Simplemente algo diferente. Y eso diferente solamente lo podemos hacer cuando nuestra percepción cambia, porque es la percepción la que nos va a llevar y la que va a determinar justamente la realidad que tenemos. En el taller les voy a hacer un simple repaso, ¿sí?, de lo que nosotros vimos, que eran estos, ¿sí?, de los 7 planos, que todos esos planos son frecuencias, ¿sí? Frecuencias, y que somos nosotros a la vez, ¿sí? Es como si todas esas frecuencias están en nosotras, nada más que nosotras, la percepción nuestra, al ser limitada, la veamos así, ¿no? No como malo o bueno, sino que es limitada. Entonces nos permite simplemente acceder a un rango de frecuencia. Entonces cuando la frecuencia, la velocidad es más alta, simplemente nosotros no lo podemos percibir. Entonces, cuando nosotros hablamos del plano 1, que es, ¿sí?, la frecuencia 1, que es justamente el plano de la experiencia. Acá el plano 1 es la realidad llanita, es donde ya es todo concreto. También se le llama el plano de la supervivencia, porque esto también fue una primera etapa en que la humanidad vivió. Es cuando esa ameba, que fue la primera ameba que llegó acá, ¿sí?, a la Tierra, entonces todo se basaba en supervivencia, porque estaba viva, a pesar de que no sabía para qué, pero su objetivo era: me tengo que mantener viva, sobrevivir, de ahí de la supervivencia. Y como esa ameba siempre es en referencia externa, entonces es como que siempre percibió, y nosotros también, ¿no?, desde ese plano de que para poder sobrevivir tengo que ir afuera y a buscar comida y a buscar alimento. El aire está afuera, tengo que respirar,
tengo que reproducirme, tengo que hacer mis necesidades biológicas. Y esa fue una primera etapa. Luego pasamos nosotros también a una segunda etapa, que es ameba después que sobrevivió, es decir, en esa segunda etapa, que también es la protección, ¿sí? Es donde ya, fíjense, la protección nos dice, claro, en ese plano la percepción es como que ve otros como yo, que también quieren sobrevivir, incluso a cuesta mía, entonces de ahí que dice me tengo que proteger, me tengo que defender. Entonces ese plano, cuando recuerda que estos son los observadores del pasado, que es lo que descubrió este aporte magnífico que hizo este biólogo alemán Hammer, ¿sí? Que digamos desde la protección. Entonces cuando esa frecuencia nosotros en lo emocional, ¿sí? Es de ahí, ¿no? Que las mujeres lo tenemos mucho, de decir, bueno, somos esto de que, bueno, siempre andamos buscando protección y sobre todo hay veces lo proyectamos quizás también en los hombres y bueno, y ahí se nos arma un montón de distorsiones. Luego que se protegió esa ameba también dijo, bueno, hay otras como yo, entonces para sobrevivir, porque recuerden que siempre estas están en base a la supervivencia, ¿sí? Entonces de ahí que yo para sobrevivir me tengo que proteger. También el plano 3, ¿sí? Que es otra frecuencia que es un poquito más rápida, es justamente la comparación-competición, porque el plano 3, que es el mental, fíjense en qué son los pensamientos, dice, ¿no? Energía en movimiento, quiere decir me tengo que mover. Y si ustedes lo ven en la ley de la jungla, siempre dice, no tengo que moverme para que no me coman, porque desde lo biológico, recuerden que estos son patrones biológicos que son inconscientes, que no están constantemente, ¿no? Estos observadores ahí, como de la izquierda, ¿no? Hablando, diciendo tenés que sobrevivir, te tenés que mover. Entonces, claro, en la ley de la jungla bien dice, ¿no? Que quien sobrevive, que es más rápido. Y me tengo que mover, eso significa ser más rápido, porque si soy más rápido, así sobrevivo, así puedo comer, cazar, y también no soy comido, ¿sí? Porque es como decir, es una cadena esto. Luego pasamos a una etapa 4, ¿sí? Que es la etapa que es la más conocida en la que estamos, que son de las relaciones. Es como decir, bueno, me tengo que mover, pero también me tengo que comunicar. Y fíjense que la comunicación siempre es en base a las relaciones, porque toda la comunicación que tenemos son a través de las relaciones. Me relaciono con mi familia, con mi hijo, con mi pareja, con el mundo, con otros, ¿sí? Y es a través de las relaciones. Que ese 4 también es la identidad. Luego venía este plano 5, que es más rápido, que nosotros ya directamente ahí, a lo sumo nosotros podemos llegar a ser conscientes, ¿sí? de la percepción, ¿no? De poder ser consciente de que yo puedo llegar a percibir mi cuerpo físico, porque bueno, sé que si tengo un dolor de panza, ¿sí? Puedo ser consciente de eso, de esta frecuencia doble emocional, también puedo ser consciente de mis emociones, si estoy triste, alegre, puedo llegar a ser consciente de eso. Puedo llegar a ser consciente inclusive de mis pensamientos, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Qué pensamiento se me está viniendo? Y fíjense que ya cuando vamos a este 4 es más veloz, por eso que para nosotros algunas personas pueden quizás ser un poco conscientes y decir, bueno, esta identidad, porque la identidad ya sería como el subconsciente nuestro, ¿sí? Hay algo ahí que de cierta forma el que está comandándome y me está diciendo cómo debo ser, qué tengo que hacer, son esos debería, tendría, esa es la identidad. ¿Sí? Es un diseño, es una posibilidad justamente de existencia, porque fíjense que una identidad es una manera de ser, una forma de ser. ¿Cuántas formas de ser hay? Infinitas, pero muchas veces estamos identificadas con una, ¿sí? Entonces de ahí creemos que esa es la única y verdadera y que desde ahí también se nos generan los conflictos. ¿Por qué? Porque yo desde acá, esta identidad se cree que es la verdadera, la única, la mejor o la todo. Y como que desde ahí siempre estando en ese, es como que decir, bueno, sí, todo funciona. Pero cuando esa identidad baja acá, tac, a la realidad, ¿sí? En la experiencia se da que hay otras, entonces ahí como que empieza a tener justamente roces, ¿sí? Es como decir, cuando nosotros percibimos un conflicto, cuando yo en mi realidad, en mi experiencia,
está pasando algo que supera a esto. O sea, está superando eso que debería de ser o tendría que ser, quizás esas expectativas, ¿no? Como decir, bueno, se espera que como humanos seamos esto, y si de repente viene y hace algo que no está dentro de esto, ahí está el conflicto. Luego viene una frecuencia, por eso es que esa identidad muchas veces actúa en nosotros de una forma muy invisible, ¿sí? Pero que, bueno, hay personas que tienen la percepción, una velocidad un poco, pueden llegar, y hay otros como que no, de ahí que cuando nosotros vamos al psicólogo, a un coach, a un terapeuta, por medio de técnicas podemos acceder, ¿sí? a ese subconsciente, y de ahí, sí, bueno, vamos enterándonos, ahora ya sé por qué pienso así, porque, ¿sí? Mis pensamientos siempre van a estar en coherencia con esa identidad. Y como esos pensamientos son energía en movimiento, de lo que va a generar luego una emoción, me va a hacer sentir bien, me va a hacer sentir mal, y eso dispara luego una química, ¿sí? en el cuerpo, y ahí está mi realidad. Esto que yo les presenté en eso, esto es una grilla lógica, un poco para que se le ha ido, un poco, esa era la finalidad de ese encuentro que tuvimos, de ese workshop, de decir, bueno, a ver cómo funciona la mecánica de esto. Todo lo que es de 5 por arriba es lo que es el inconsciente. La psicología le llama el inconsciente, pero desde la física cuántica son simplemente velocidades más rápidas, que inclusive están medidas, que ese es el aporte que hace justamente la ley del desdoblamiento de los tiempos, que es Jean-Pierre Gardner-Marlet, donde dice, bueno, son frecuencias, que lógico, como nuestra percepción está siempre determinada, ¿sí? Nosotros no podemos llegar como máximo a un 4, entonces no podemos percibir más que mis emociones, mis pensamientos, mi cuerpo, porque sé que tengo un dolor o qué sé yo, entonces no podemos ir más allá, de ahí que nuestra percepción es limitada. Y lo que se hizo acá es presentarles a ustedes una grilla, decir, bueno, hay otras frecuencias que existen, nada más que la percepción nuestra no puede acceder porque está determinada y fijada, ¿sí? En este, que es el techo que tenemos, este 4, ¿sí? Y de ahí que nuestra percepción, nosotros lo más que podemos llegar a ser consciente es esto, ¿lo ven? Pero fíjense, todo lo que nos queda, que no sé, que serían para nosotros punto ciego. Entonces, eso es importante ya de reconocer acá, decir que no percibo todo, que solamente percibo una parte. El hecho yo de ya reconocer eso ya es como diciendo, wow, estoy abriendo yo ahí algo para que diga, bueno, ya el hecho yo de reconocer que mi percepción es limitada y que está sucediendo algo más allá, que yo no lo puedo ver, que no lo puedo entender y que no lo puedo percibir, eso ya es suficiente como para que ahí, acá se empiece a hacer, ¿sí? como un puente, y se empiece a filtrar eso que no veo. Y eso se va a filtrar a través de nuestro inconsciente. Todo esto que es el inconsciente, sí, está esto que es la lógica, que es la que se va a encargar, ¿sí? Es la conciencia. Ese 5 va a ser justamente la conciencia que puede llegar a tener esa identidad, ¿sí? Entonces fíjense que con nosotros, desde el momento que yo me identifico con algo, quiere decir una posibilidad de muchas, entonces esa posibilidad va a tener un rango de conciencia. Entonces de ahí que nuestra conciencia, fíjense, siempre se queda ahí. Si yo me identifico solamente con algo, con una sola cosa, entonces mi rango de conciencia siempre se va a quedar ahí como fijada y no se va a poder expandir. Y esto tiene como finalidad la lógica global convergente, expandir la conciencia. Porque ¿cómo puedo yo expandir la conciencia? Simplemente reconociendo que estoy dentro de una frecuencia, estoy dentro de un rango, que esa identidad es la que me la está poniendo, y que también hay algo más allá. Que de ahí ustedes, por eso que este proceso inicia con la derivación. Que cuando ustedes toda la noche se van a dormir y derivaban, recuerdan que les voy a recordar que era derivar, es decir, simplemente cuando yo me voy a dormir,
me tengo que vaciar, olvidarme que soy esto, que soy aquella, inclusive que soy hija de mi mamá, de mi familia, olvidarme de todo lo que aprendí, lo que me dijeron, lo que estudié, bla, bla. No, me pongo así en cero, nula, vacía, y desde ahí reconozco que soy solamente sí este aspecto que es físico, concreto, que es lo que yo más puedo acá ser consciente, pero que también hay un aspecto mío abstracto, que también soy yo, que está a una frecuencia, está a otro nivel, pero que soy, ese aspecto es también una parte mía. Y que también da este aspecto, ¿no? Que es la identidad en la cual yo estoy. Y reconocer que soy esos tres personajes a la vez. Ya el hecho nosotros de hacer todo eso a la noche y sobre todo reconocer este 7, ¿sí? Entonces, es decir, porque 7, fíjense en dónde está. Fíjense yo la perspectiva que puedo tener desde 4 a la perspectiva que puedo tener desde 7. Porque la lógica global convergente es también conocida como la perspectiva universal de los universos desdoblados, ¿sí? Porque justamente 7, la perspectiva de este es universal, es inclusiva, coherente. La perspectiva que nosotros podemos tener desde nuestra identidad, lógico, al yo estar identificada con una sola cosa, entonces, ¿qué vamos a hacer siempre desde ahí? Vamos a excluir lo que es diferente y lo que es distinto. Entonces, de ahí que siempre nuestra percepción está basada, y ese es el gran ancla que tenemos en la separación. Es un trauma de separación. Porque acá es donde surge justamente el primer desdoblamiento, ¿sí? Ese 7, ¿sí? Manda este doble, que también se lo conoce como doble, la identidad. Y desde acá es donde ya el tiempo se desdobla, porque nosotros acá ya, por eso que percibimos el tiempo como pasado, presente y futuro, ¿sí? En cambio que acá, fíjense, acá, ¿qué es? Una línea en la frecuencia más baja. Pero aquí, en este 7, ¿qué es? Un punto. Entonces, en este punto está pasado, presente y futuro unidos. Entonces, cuando nosotros en la noche reconocemos esto que estamos haciendo, estamos derivando todo esto acá para que luego desde acá se nos baje a nosotros una versión nueva. ¿Sí? Y para que así la percepción vaya cambiando. Esto es un proceso que nos cuesta muchas veces entender, porque siempre como nosotros, esa identidad está siempre hemos estado identificados como que en el hacer, que tenemos que hacer, entonces creemos que tenemos que hacer para iniciar este proceso, cuando en realidad solamente del momento que hacemos la derivación y la hacemos toda la noche, el proceso nos va a hacer a nosotros. Es distinto. No es que yo tengo que hacer el proceso, es simplemente no. El proceso nos va a hacer a nosotros y mientras tanto aquí en esta realidad lo voy a transitar. Y que ese tránsito lógico, ¿no? Se va moviendo, a veces nos pone pata para arriba, confuso, que no sabemos, qué sé yo, pero bueno, porque estamos transitando eso. Luego, para que ustedes un poco tengan una idea de decir, bueno, qué es lo que les sucedió a ustedes después de que tuvieron el workshop, que bueno, vinieron, tuvieron una resonancia, todo, pero después se les fue. ¿Por qué? Porque claro, al tener nosotros la percepción solamente desde 4, y desde 4 siempre estamos, ¿no? Es como que este es mi presente, pero yo desde este presente, al estar en referencia al pasado, lo que yo estoy haciendo, traigo otra vez el pasado a mi futuro, ¿sí? Y de ahí que yo, es como que yo digo, bueno, estoy acá en el presente, creo que vengo del pasado y que voy al futuro. Pero al dar referencia externa del pasado, vuelvo a traer ese pasado y lo pongo a mi futuro. De ahí que repito pasado y nada nuevo hay. Entonces, la idea es de que, bueno, porque ustedes al principio resonaron todo bien, y después esto como que se les disipó, se les hace difícil sostener, porque justamente al tener una identidad que muchas veces nosotros está muy fuerte, ¿sí? Y encima al estar muy fuerte, eso nos tiene en la referencia externa, que la ve en referencia al pasado, entonces es muy difícil salir. Es muy difícil salir uno de la referencia externa, ¿sí? Y cada vez mantenerse más, ¿no? Como diciendo en este presente,
y en autorreferencia. ¿Qué quiere decir autorreferencia? Más conectada con este 7, ¿sí? Que este es el eje del ser, a estar más en la linealidad, que como que siempre tenemos la oreja a lo que dice, a lo que opina, a lo que dice la ciencia, la psicóloga, lo que dice mi amigo, mi pareja. Entonces, bueno, como tenemos todo ahí, la oreja ahí, por eso que también todo lo que pasa ahí nos afecta, porque a la vez estamos inconscientemente trayendo todas vivencias, ¿no? Experiencias de trauma, de dolor. Entonces como que otra vez eso se repite y lógico, sigue lastimando, sigue lastimando y sigue lastimando. Sobre todo hasta que esa identidad no cambie, no mute. Cuando esa identidad cambia, muta, entonces cosas que antes me dolían, me lastimaban, simplemente me van a dejar de afectar. ¿Pero por qué? Porque la identidad mutó. Pero el único que tiene, digamos, que puede hacer eso es 7. Ese aspecto mío, ¿sí? Abstracto, ese vacío. Porque 7, recuerdan cuando yo les dije, 7 es el dueño de todas las posibilidades, ¿sí? Este era 7 y 7 está rodeado de ese campo cuántico. ¿Sí? Este 7 y todo este 6 es el campo cuántico, ¿sí? Por eso se llama potencial, posibilidades, esa energía vital, porque claro, entonces como que 7 es como decir, yo soy dueña de todos los caramelos, ¿sí? Y de ahí agarro un caramelo y lo voy a explorar. Y de ahí que se va abriendo esto, ¿no? Y se abre esta apertura temporal y de ahí que quizá ese caramelo es chocolate. Y de ahí que, claro, lo que va a hacer, al estar identificado el caramelo, que bueno, soy chocolate, para él todo lo bueno, lo correcto va a ser todo lo que entre dentro de los chocolates. Cuando de repente ese caramelo se encuentra con otro de otro color, es como que, oh, ¿cómo que no? Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Como nos identificamos con una sola posibilidad, porque esa es la identidad. Entonces creemos que esa es la única, la verdadera y la no sé qué y qué sé yo. Entonces nos genera conflicto cuando suceden cosas distintas. Pero nosotros, ¿qué nos sucede? Muchas veces ya el hecho de querer yo hacer algo, el hecho de querer yo cambiar, ahí caemos en la trampa y en la ilusión de que eso siempre lo queremos hacer desde la identidad. ¿Sí? Y caemos en la trampa y empezamos a hacer y otra vez repetimos. Porque es como que la identidad no se va a suicidar ella sola, sería así, ¿sí? Porque es como decir, la identidad, por eso que reaccionamos, ¿no? Y nos defendemos, porque siempre vamos de la identidad. Y como es tan invisible, entonces nos opera. La identidad no lo puede hacer por ella misma. Entonces, del momento que nosotros queremos tener intención de querer hacer algo, qué sé yo, caemos en esa trampa de la misma identidad, cuando en realidad ella nos va a volver a mantener en lo mismo. Pero cuando yo reconozco este 7 sí puede cambiar eso, porque 7 es el dueño de todas las posibilidades. Y por eso las derivaciones. Lo que acá les voy a proponer, así para no hacerlo largo el video, es de que nosotros, las personas que quieran, lógico, hacerlo, ¿qué es lo que más les cuesta? ¿Sí? Y eso ha sido un error de percepción mío, porque como yo lo he hecho, he ido a una velocidad muy rápida, entonces pensé que también los otros lo pueden hacer, y si no, bueno, porque lo vengo observando y por experiencia, que sí, necesitan un acompañamiento hasta que es la lógica la asimilen, hasta que se les haga familiar. Porque nosotros acá no vamos a ir a arreglar los conflictos, ¿sí? Como lo hacíamos desde el coaching, sino acá lo que vamos a ver, vamos a ir más allá de eso, vamos a ver qué es lo que está generando los conflictos, cuál es la estructura lógica que me genera el conflicto. Entonces, cuando yo veo todo eso, entonces, se dan cuenta, yo no voy tras del conflicto, sino voy a decir, mira, yo me paro cada vez más aquí, en 5. ¿Qué es pararme en 5? Aquí es la etapa que estamos transitando, que es de conciencia, ¿sí? Entonces, sí, cuando yo me paro desde 5, fíjense que 5 puede ver a 4, ¿sí? Y la está viendo la identidad. Entonces, cuando yo empiezo a ver la lógica que la opera, entonces dije, es como que me voy a ir pescando, yo misma voy a ir pescando esa identidad y la voy a ir observando. Lo que yo propongo es hacer
así como hacía con el coaching sistémico, que nos reuníamos en grupo, también lo pueden hacer en forma individual, y es en esos encuentros entre todas ir desarrollando esta estructura lógica, esta grilla lógica, para que ustedes vean cómo vaya funcionando, y esto no se hace de una sola vez, ¿sí? Esto es un proceso que cada uno va a ir a su tiempo, a su ritmo, ¿sí? Así como era también con el coaching. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Desarrollar la observación. Eso es muy importante, porque la observación acá es primordial, porque cuando yo aprendo a observar, y sobre todo a observarme y a tener el foco ahí, eso es wow, 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 ustedes mismas se van a ir cada vez pescando, descubriendo, porque nosotros como estamos tanto en referencia externa, es muy difícil como centrarnos, calibrarnos en nosotros mismos. Entonces lo que se va a acompañar acá es a desarrollar eso, a desarrollar esa capacidad de observarse a ustedes mismas, no afuera, ¿sí? Porque si no volvemos a caer en la referencia externa. Desarrollarse, ¿sí? Desarrollar la capacidad de observación. Vamos a ir en esos encuentros también desarrollando esta grilla para que cada vez vayan comprendiendo esta mecánica, esta lógica, cómo funciona, hasta que ustedes la pesquen y digan, va a llegar un momento, porque esto es un proceso que la van a pescar. Recuerda que si ustedes empezaron con la derivación y están realmente implicadas y están derivando, esto lleva un promedio de 9 meses, ¿sí? Es decir, me paro a mí misma 9 meses. Algunas antes lo logran antes, otros más, donde hay un gran cambio de percepción, donde las personas llega un momento que ya lo ven en retro, ¿no? Ya pasó todo y se dan cuenta como que, wow, mira todo lo que está pasando, y yo, ha pasado, pareciera que el tiempo pasara lento, pero ¿por qué? Porque van pasando muchas cosas a la vez. Luego desarrollar un tercer lenguaje, porque acá cuando empezamos a hablar de esto, se va a manejar un lenguaje puramente técnico, porque así yo puedo salir de este 4. Porque si yo y ese lenguaje cada vez va a ser más que de 4, va a ser de 7, ¿sí? Porque el lenguaje que nosotros usamos es de la identidad, ¿sí? De ahí que si yo estoy identificado con lo que es lo latino, hablo de esta forma. Los holandeses, fíjense, a pesar de que el idioma es distinto, pero el lenguaje es una expresión, pero siempre una expresión ¿de quién? De la identidad. Lo que nosotros vamos a desarrollar cada vez más va a ser un lenguaje más de acá, de 7, puro técnico, porque si no, como el lenguaje nuestro tiene una asociación de la memoria, ¿sí? Tiene la memoria asociativa, entonces esa memoria asociativa siempre está en referencia al pasado, de ahí que si yo utilizo palabras, esas palabras al tener carga como culpa, Dios, amor, entonces eso es rápido, nos lleva y es como que decimos, no es más de lo mismo, pero porque bueno. Y a la vez también, a medida que se vaya desarrollando ese tercer lenguaje, esas palabras que nosotros tenemos, que aprendimos, porque tienen ya una carga, las vamos a ir resignificando. ¿Qué quiere decir resignificar? Que, por ejemplo, la culpa. ¿Por qué la culpa nosotros es una palabra con carga? Porque siempre la vemos, ¿no? Desde la identidad. Pero cuando yo la empiezo a ver cada vez más desde la lógica, entonces yo la resignifico. Y después ya va a llegar un momento que esas palabras, como ya no van a tener una carga y las vamos a usar de forma distinta. Pero bueno, eso es un proceso de desarrollo, y que bueno, las invito a todas, la que se quiera sumar a estos encuentros, van a ser una vez por semana y van a tener una duración de 2 horas y media, 3, un costo de 25 euros inclusive BTV por encuentro, y se lo dejo así abierto porque cada una dirá si son 3, 4, 5, 6 encuentro, como quizás dice, mira, ya no, ya puedo, ya salgo solita andando, que esa es un poco la idea, ¿sí? Y entre todas desarrollar esta lógica que se vaya asimilando, y cada vez ustedes vayan aprendiendo, cada vez que tengan un conflicto, ustedes mismas abordar estos conflictos cada vez más desde la lógica y no ir tras el conflicto, porque lo que ustedes van a aprender y van a ir desarrollando es cómo expando conciencia. Entonces, si yo expando conciencia antes
de bajar aquí al conflicto. No es lo mismo abordar un conflicto cuando yo ya lo hago desde 5, que 5 es el rango de la conciencia. Entonces, ¿qué nos da a nosotros? Una anticipación, ¿sí? A abordar un conflicto a ciega, que después, ¿qué sucede? Que si yo abordo un conflicto y me lleva a ciega, me lleva a puesta, entonces el tránsito que voy ahí, todo el drama, de toda esa carga, ¿sí? Y van a ver que esto va a tener un gran efecto. El tiempo no lo sé, porque va a depender hasta que lo vayan captando. ¿Y qué les va a dar a ustedes, como a todo y como a mí? Que no interesa el conflicto, así sea lo más dramático, lo que sea, no importa. Lo que ustedes van a aprender es la estructura lógica de cómo genera esos conflictos. Entonces, cuando ustedes empiezan a comprender, a asimilar esa lógica, recuerden, están entrando cada vez más desde acá, desde arriba. ¿Por qué a nosotros los conflictos nos lleva a puesta? Porque como siempre percibimos hasta acá, esto siempre es punto ciego, y nosotros esto cada vez lo vamos a ir abriendo. Entonces, como que nos va a dar la anticipación, decía, bueno, más allá que voy, lo abordo el conflicto, pero yo ya voy con una anticipación. Es decir, ¿por qué los conflictos se nos hace tan difícil, con tanta carga? Porque siempre lo abordamos desde la izquierda, venimos en referencia al pasado, entonces venimos con todo. Lo que van a aprender es abordar los conflictos desde el futuro. No es lo mismo entrar desde el pasado que entrar desde el futuro, ¿sí? Entonces eso da una anticipación. Entonces eso es lo que se va a ir desarrollando, van a ir viendo, pero eso no es algo que yo les pueda transmitir así. Esto no es un método, esto no es una técnica. Recuerda que como esto es una lógica, esto es abstracto, entonces esto con los encuentros se va asimilando, ustedes van, entre ustedes mismas, y sí, desarrollar esto, ¿sí? La observación, que es importantísimo, este tercer lenguaje, y asimilar esta lógica. Así que bueno, las invito a todas ustedes, y cualquier cosa, tienen mi teléfono, todo, me llaman. La idea sería empezar en noviembre. Vamos a poner 2 fechas, una va a ser durante el día, un día en la noche. Ustedes también tiren los días que puedan, las horas que puedan, entonces así vamos también armando. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta me preguntan. Les mando un beso grande y muchas gracias.